primer lugar, y a título de bromas, que dependemos, como ha dicho el profesor Quesada, de cómo se vaya a firmar el convenio. En el sector, en lo único que estamos de acuerdo todos es en que no sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero sabemos que lo que va a pasar es malo. O sea, seguro que de la decisión irresponsable de una serie de políticos británicos, el resultado va a ser malo para la economía inglesa, comunitaria y mundial en general. Y al final, pues dependemos en parte de esta señora que se ha vuelto a meter en un lío en la nueva convocatoria de elecciones y que no sabe cómo coger una botella de vino para brindar y lo está calentando. Vamos a tocar 4 puntos muy rapiditos, una pequeñita introducción. Luego me voy a introducir un poquito en las características del mercado del vino británico para ver fundamentalmente lo importante que es para nosotros, los riesgos que tiene el Brexit y las conclusiones provisionales al día de hoy. En cuanto al sector británico, he destacado lo que supone el sector y lo que supone para España para que nosotros podamos verlo. El Reino Unido es el segundo importador mundial en cuanto a valor y en cuanto a volumen. Es, por tanto, realmente un mercado súper importante para el vino. Es un mercado maduro y de calidad. En esto, perdonadme que haga un pequeño inciso, es un mercado maduro que no lo era hace 30 años y es un mercado maduro gracias a que algunos de los exportadores valencianos hemos conseguido que evolucionen desde un mercado de vino blanco dulce a un mercado de calidad. Algunos de los que participaron en esta evolución muy rápida está por aquí. Es el sexto consumidor mundial de vino. Consume más vino que España. Parece sorprendente decirlo y da un poco de vergüenza, pero en el Reino Unido se consume más vino en volumen total y per cápita que en España. Y además no es un país productor, ¿qué más queremos? Consumen vino y no producen, pues lo tienen que importar. No tiene fronteras en estos momentos para el mercado europeo y además tiene un gran crecimiento, tanto en volumen como en calidad de producto. Las importaciones están por arriba de los 3.000 millones de libras y Francia e Italia, y esto lo veremos luego en las conclusiones, suponen el 50% del valor. Esto es un riesgo y una oportunidad. Es cierto que Francia e Italia suponen el 50%, quiere decir que del Brexit pueden ser los más perjudicados, pero también es una oportunidad para nosotros, puesto que Francia e Italia nos van a defender al sector y van a defender mucho su producción porque para ellos es muy importante y nosotros deberemos estar a remolque. En cuanto a España, las exportaciones españolas son las terceras después de Francia e Italia en cuanto a valor y somos las segundas en volumen detrás de Italia y Australia. Muy curioso, y como es un dato que hay que recalcar, que Australia, que estaba por arriba de valor de España, ahora está por debajo porque ha hecho un cambio estratégico muy importante, es decir, ha dejado de exportar vinos embotellados para embotellarlos en destino, con lo cual ha bajado en valor, pero ha subido bastante en volumen. Aquí tenemos un poquito los datos de lo que es el mercado inglés y vemos como su evolución, lo comparamos con España, son 12,9 millones de hectolitros frente a 9,9 millones de consumo interior dentro de España. Y aquí tenemos un poco también la comparación en cuanto a los países importadores en volumen, 13,5 millones de hectolitros es la importación total del Reino Unido. Si lo comparamos con los datos de España, que está en una producción de 45 millones, vamos a decir,
quiere decir que sería el equivalente a la 25-30% de la exportación española. Y en cuanto a millones de euros, que está por arriba de alrededor de los 3.000 millones de euros. Bueno, pues en cuanto a los riesgos del Brexit, ya lo ha dicho el profesor Quesada, las consecuencias dependerán del acuerdo bilateral con la Unión Europea. El sector del vino somos unos pobrecitos y al final vamos a ir un poco a remolque. Además, la propia dinámica de los acuerdos son acuerdos bilaterales, por tanto, digamos, poco podremos presionar. Por eso decía la importancia de que Francia e Italia, que son dos países importantes, nos ayuden en este sentido. Y en cuanto a las tres posibilidades, parece hoy, si esta conferencia le hubiésemos dado hace una semana, a lo mejor yo diría que las posibilidades de un Brexit más duro podrían ser las más importantes, pero hoy parece ser que un Brexit suave podría ser la vía que va a tener que seguir la señora May. La estrategia del Reino Unido claramente es intentar un acuerdo bilateral con una libertad de movimiento de mercancías, pero no de personas. Desde nuestro punto de vista como sector del vino exclusivamente seríamos partidarios de que esto ocurriera. Yo creo que como país no lo debemos mantener, pero si nos limitamos al sector del vino, pues para nosotros sería perfecto, pero no creo que esto se vaya a conseguir. Y la estrategia de la Unión Europea es el evitar el efecto dominó, es decir, que por culpa de un mal acuerdo o un acuerdo excesivamente suave, pues puedan otros países intentar abandonar la Comunidad Europea. En cuanto al sector, lo que he comentado antes, la estrategia española y la que va a seguir el sector, y yo creo que además vamos a tener de presidente para entonces de la Organización Internacional del Vino a un miembro español, antiguo secretario de la Federación Española, es seguir de la mano y juntos con los ingleses y franceses, porque de ahí saldremos ganando. Bien, perdonad, que me lío. Entonces, los riesgos para el sector, yo lo sé, que es el motivo fundamental de esta conferencia, los he clasificado en tres. Por un lado, son los riesgos generales. Ya creo que se ha hecho mención y creo que todos haremos mención, aunque luego igual hay modelos económicos que pueden predecir cómo están. Son los que se pueden producir debidos y que ya de hecho nosotros estamos notando algo en el sector, debidos a la posible debilidad económica británica y mundial como consecuencia del Brexit. Cualquier división, y ojalá de esto aprendan más gente dentro de España, cualquier división para nosotros es mala. Y ahí ya hoy se está notando algo, con la caída de la libra y con una cierta recesión. Aunque los británicos han subido un 0,9 este año, yo creo que, expresado en euros, desde luego han caído. Y luego los particulares del sector. Los particulares del sector debidos a una menor competitividad relativa de los vinos comunitarios en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque se va a producir seguro una subida de precios. El Observatorio de Estrategia Política del Reino Unido ha establecido que la comparación entre los precios hoy y 2025 va a ser un 22% superior si no hubiera Brexit. Por tanto, va a haber una subida de precios, va a haber una caída, también lo predice, del 27% este mismo observatorio, una caída del consumo y una caída de las importaciones. Va a haber un menor consumo y puede haber una pérdida de competitividad relativa. ¿A qué me refiero con esto?
digamos, hay dos bloques de países productores y exportadores de vinos. Están los países, digamos, del Nuevo Mundo, como son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Chile. Todos estos países tienen una serie de impuestos importantes, bueno, más importantes que los que nosotros tenemos, porque, digamos, tanto Francia, España, Portugal, Italia, tenemos el libre acceso al mercado. Dependiendo de cómo sean los acuerdos bilaterales, puede ocurrir. Yo, desgraciadamente, soy muy mayor y en los años 80 mi primer trabajo fue exportar vino y mosto a Japón. Y de repente entramos en el mercado común en el año 86 y dejamos de exportar vino a Japón. ¿Y por qué fue? Pues porque dejamos de tener la condición de país más preferente y Argentina nos hundió. Desaparecimos del mercado japonés, sobre todo de mostos. El de vino aún lo pudimos mantener un poquito, pero es así. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué acuerdos vamos a firmar, digamos, nosotros con el Reino Unido? No lo sabemos, pero tampoco sabemos los que puede firmar el Reino Unido con los distintos países productores. Y no nos engañemos, algunos de ellos, como Australia y Nueva Zelanda, son muy importantes y son parte de la Commonwealth, con lo cual lo normal es que tengan buenos acuerdos. Y además he añadido un posible riesgo político. Esta es una portada que salió en The Sun hace unos meses y nosotros tenemos un problema político con Gibraltar. No sabemos qué es lo que va a pasar con Gibraltar, pero si hay algún tipo de problema, lo que está claro es que ellos tienen pintada en la roca su bandera. Es decir, puede haber una campaña en contra de los productos españoles y, por tanto, el vino es de los que más sufre siempre cuando hay este tipo de campañas. Pero bueno, el Brexit es ya una realidad. Es decir, en estos momentos, a partir del 2017, estamos ya sufriendo. Si miramos los números fríos, el 2016 bajó relativamente poco, pero bajó algo en la exportación de vinos españoles al Reino Unido. Puede haberse debido a múltiples motivos, no precisamente al Brexit, seguro que además no se han debido al Brexit, pero sí que hay una realidad, y es que hay, digamos, una cierta precaución en la economía británica, y además ha habido una caída de la libra que ha encarecido nuestros productos. Si bien es cierto que durante el último segundo semestre, que es el que ha afectado, la mayoría de los importadores, por lo menos con los que yo trato, todos habían asegurado la libra porque todos estaban asustados de lo que podía pasar y todos han estado cubiertos, pero ahora en estos momentos ya empieza a haber movimientos de que determinados productos empiezan a salirse de precio y algunos de los exportadores empiezan a tener ciertos problemas para mantener esto. No nos olvidemos que aunque parezca que el vino es un producto guay, la realidad es que los márgenes no son muy altos y la mayoría del vino que se vende, el 80% del vino, está en el segmento entry level y ahí los márgenes son de peniques, ¿no? ¿Y qué va a pasar dentro de 2 años? Si es que se firma algo dentro de 2 años. Yo personalmente soy de los que dudo que en 2 años las autoridades británicas y europeas consigan firmar algo. Pues va a depender de las tasas de importación y la variación absoluta y relativa del excise duty. El excise duty es como el impuesto de alcoholes. El impuesto de alcoholes, luego lo vemos, creo que tengo una diapositiva posterior, recae un poco el impuesto de alcoholes sobre la cerveza, sobre las bebidas espirituosas y sobre el vino. Es decir, si las tasas de importación y las tasas no monetarias van en los acuerdos bilaterales ayudando a Australia y a Nueva Zelanda, a Argentina, a Chile y no a los países europeos, nos vamos a colocar en una situación bastante
peor de la que estamos ahora. Pero también hay que tener en cuenta que los otros dos productos que tienen excise duty son spirits, de los cuales ellos son grandes productores, tanto de ginebra como de whisky y otros alcoholes, y de cerveza. Si el excise duty beneficia a estos productos y va en contra del vino, pues lógicamente estaremos más caros relativamente y saldremos perdiendo. En resumen, el mercado británico es clave para el sector del vino español, lo ha sido siempre, desde los años 80 que se empezó a exportar vino embotellado al mercado británico. Es un mercado muy importante y hay muchas empresas, en concreto en la Comunidad Valenciana, que continúan teniendo una parte muy importante de sus ventas en el mercado. Llevará una limitación a la libertad de comercio y será perjudicial, absolutamente seguro. Es importante lo que ocurra con el excise duty, la posición relativa y el riesgo de la evolución, para mí, de la libra a la baja. Es decir, el mercado inglés es un mercado muy sensible a la promoción. Hay vinos australianos, por ejemplo, por no entrar en alguna marca o marcas españolas, que realmente solamente se venden cuando están en promoción. El inglés no es de always better price, es realmente de promociones. Y si la libra baja, la calidad o el volumen de los vinos tendrá a la baja y nosotros tendremos problemas. Con gran temor a la evolución de la economía británica y dependiendo de los acuerdos bilaterales. Lo importante, nosotros como sector español vamos a ser probablemente los grandes perjudicados si no nos seguimos en la línea de los digamos mercados franceses e italianos y conseguimos cogernos ahí y tener un cierto trato de favor en estos productos. El sector español está, digamos, en estos momentos en general muy preocupado. Todas las bodegas que venden en el Reino Unido sí que tienen planes de contingencia, como están diciendo ahí, pero esos planes de contingencia tienen pocas soluciones, es decir, es diversificar e intentarse ir a otros países que hemos visto antes ahí que están creciendo. Pero si realmente el consumo inglés varía y tiende hacia otros países anglosajones, va a ser muy difícil para nosotros poderlo. Y eso es un poco lo que... Muchas gracias.